Hoy vamos a sumergirnos en uno de los sistemas más increíbles del cuerpo humano, su sistema de defensa. Vamos a verlo como una especie de fortaleza interior que nos protege sin descanso. Y la idea es desglosar cómo funciona esa inmunidad y también qué pasa cuando a veces se lía un poco. Para empezar, lancemos una pregunta que es clave para entender todo esto. ¿Cómo se las apaña el organismo para defenderse de los millones y millones de invasores a los que se enfrenta todos los días? La respuesta, como vamos a ver, es una maravilla de la biología. Mirad, una buena forma de visualizarlo es pensar en el cuerpo como una fortaleza, una que está bajo una amenaza constante de todo tipo de microorganismos y toxinas. ¿Y el ejército que la defiende? Pues es, claro, el sistema inmunitario. Bien, pongamos una definición sobre la mesa. ¿Qué es exactamente la inmunidad? Pues es la capacidad que tiene el organismo para resistir a prácticamente cualquier tipo de microorganismo o toxina que pueda dañar sus tejidos. Dicho de otro modo, es nuestra defensa organizada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque este ejército no es para nada un bloque único. Tiene dos grandes divisiones. Por un lado está la inmunidad innata, que es como la guardia general, una defensa rápida y no específica, y por otro, la inmunidad adquirida, que es más lenta, sí, pero es súper específica y, esto es crucial, tiene memoria. Venga, vamos a conocer a la primera de estas divisiones, la primera línea de defensa, la inmunidad innata. Pensemos en ella como esos guardias que patrullan la muralla de la fortaleza, los primeros en dar la voz de alarma y en responder. ¿Y con qué arsenal cuentan estos guardias? Pues tienen de todo, desde barreras físicas, como la propia piel, hasta armas químicas, como el ácido del estómago. También hay guardias celulares, como los macrófagos, que literalmente se comen a los invasores, un proceso que se llama fagocitosis. Y por si fuera poco, tienen alarmas químicas, como la lisocima, que es capaz de disolver bacterias. Vale, dejamos a la Guardia General y pasamos a la segunda división. Aquí entramos en el terreno de las fuerzas especiales, la inmunidad adquirida. La estrategia aquí es mucho más sofisticada. Es que este es el sistema que aprende, que se adapta y que sobre todo recuerda a enemigos concretos. De hecho, esta es la razón por la que las vacunas son tan increíblemente eficaces. El sistema aprende a reconocer a un invasor sin tener que sufrir la enfermedad y se guarda esa información por si vuelve a aparecer. Para que estas fuerzas especiales funcionen, claro, necesitan identificar al enemigo. Y aquí es donde entra en juego el antígeno. Un antígeno es una sustancia muy específica, normalmente una proteína, que está en la superficie de un virus, por ejemplo, y que el sistema inmunitario reconoce como algo extraño. Es, por así decirlo, como el uniforme del ejército enemigo. Entonces, ¿cómo se fabrican las armas para combatir a ese enemigo concreto? Pues en la llamada respuesta humoral, el proceso es como una cadena de montaje. Primero, una célula exploradora, un macrófago, se come al invasor y presenta su antígeno, su uniforme. Luego, un comandante, que es el linfocito T colaborador, reconoce ese uniforme y activa toda la respuesta. Y finalmente, se da la orden a los linfocitos B para que se pongan a fabricar en masa armas específicas, los famosos anticuerpos. Esta tabla resume genial la organización de estas fuerzas especiales. Tenemos a los linfocitos T citotóxicos, que son los asesinos que van directos a por las células ya infectadas. Luego están los linfocitos T colaboradores, los comandantes que coordinan toda la operación. Y algo súper importante, los linfocitos T supresores, que actúan como reguladores y ordenan el alto el fuego para evitar que el ataque se descontrole y dañe al propio cuerpo. Pero, y aquí viene el giro de guión. ¿Qué pasa cuando este sistema tan potente, tan bien organizado, comete un error? ¿Qué ocurre cuando la defensa se vuelve contra algo que en realidad es inofensivo? Pues bueno, aquí es cuando entramos en el mundo de las alergias. Una alergia, en el fondo, no es más que una reacción diferente. Es una respuesta totalmente exagerada del sistema inmunitario a una sustancia que en realidad no supone ninguna amenaza. Es como si el sistema confundiera el polen, que es inofensivo, con un patógeno peligrosísimo. De hecho, es que el propio término alergia lo acuñó en 1910 un señor llamado von Birket, y significa justo eso, reacción diferente. Esta idea es la base para entender todo lo que pasa. A ver, vamos a seguir la cadena de mando de una reacción alérgica. En el primer contacto, el sistema procesa ese alérgeno y, por error, fabrica anticuerpos específicos para él. Estos anticuerpos se quedan como preparados para la batalla, pegados a unas células llamadas mastocitos. La próxima vez que ese mismo alérgeno entra en el cuerpo, se une a esos anticuerpos y ¡zas!, la trampa se activa y los mastocitos liberan de golpe cantidades masivas de una sustancia química. Esa sustancia es la histamina.
Ella es la culpable, la responsable directa de todos los síntomas clásicos de la alergia que cualquiera puede reconocer: la hinchazón, el enrojecimiento, el picor, la inflamación. Toda esa respuesta tan molesta está causada por la liberación de histamina. Y claro, este error del sistema, esta especie de fuego amigo, se puede manifestar de formas muy diferentes por todo el cuerpo. Algunas de las más conocidas son la urticaria, que es una reacción que vemos en la piel, la rinitis alérgica, que afecta a la nariz y provoca estornudos y congestión, o el asma, donde la reacción se produce en los pulmones y puede llegar a dificultar la respiración. Pero sin duda, la reacción más grave de todas es la anafilaxia. Es una reacción alérgica rapidísima y que afecta a todo el cuerpo, pudiendo provocar un shock circulatorio. Es una emergencia médica en toda regla. Y esto nos demuestra el poder tan inmenso que tiene el sistema inmunitario, tanto para lo bueno como, por error, para lo malo. ¿Y qué significa este número? ¿Más de 20? Pues fíjate, es la cantidad de proteínas distintas que forman parte de algo llamado sistema del complemento. Es otra pieza de nuestra inmunidad innata, la primera línea de defensa, y funciona como un amplificador, creando una cascada de reacciones que puede destruir bacterias directamente. Es solo otro ejemplo de la complejidad brutal de nuestras defensas. Al final, la idea principal es esta. El sistema inmunitario es un guardián increíblemente poderoso, pero a veces se equivoca. Y esto nos deja con una pregunta para darle una vuelta. ¿Qué es lo que más sorprende de este equilibrio tan delicado entre una defensa súper eficaz y el riesgo de que esa misma defensa se pase de la raya?